Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios y el tema se llama "Mas el justo por la fe vivirá". Mas el justo por la fe vivirá, que está ahí basado en la epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 17, por favor. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, por traernos aquí de vuelta a tu casa, Padre. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, Señor, y que tú puedas apoyarnos en tener todos nuestros pensamientos concentrados, Señor, en tu palabra, mi Dios. Que nada nos distraiga, Señor. Queremos irnos bendecidos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, y también bendice al predicador. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mas el justo por la fe vivirá. Dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La pregunta es, ¿qué implica y en qué consiste la justicia de Dios? Bueno, para entender la justicia de Dios necesitamos comprender cuál es el significado de la justicia. Si sabe que el sinónimo de la palabra justicia es rectitud, o viceversa. La palabra rectitud es un sinónimo de justicia. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Dios es recto. La palabra justo y la palabra recto son idénticas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Salmos 119, versículo 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Dice, tú eres justo porque rectamente has hecho. Vemos que Dios siempre hace lo que es justo, lo que es correcto. Siempre actúa en forma recta y obra con justicia y equidad. ¿Verdad? La pregunta es, ¿será justo Dios aún cuando suceden cosas malas? ¿Se ha preguntado eso? Desde nuestra perspectiva humana, uno podría pensar que Dios es injusto, ¿verdad? En que permita, por ejemplo, que un precioso niño contraiga una enfermedad devastadora, mientras permite que un criminal viva una vida saludable y larga. Podríamos decir, ¿dónde está el Dios de equilibrio y equidad que añoramos? Algunas veces usted se ha de preguntar, ¿por qué Dios permite una vida injusta para muchos y a otros les da una vida fácil y cómoda, casi resuelta? ¿Acaso es Dios injusto? ¿Será Dios injusto? A veces pensamos que nos merecemos que Dios obre a nuestro favor cuando nos portamos bien, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia o cuando traemos el sustento a nuestra familia, cuando tratamos de ser amables con los demás. Pensamos entonces que Dios nos debe de recompensar con una buena vida, ¿o no? Pero el problema
El problema es que nosotros solo queremos que Dios nos bendiga. Pero no nos damos cuenta de que todos los días de nuestra vida quebrantamos sus mandamientos y estatutos. Aún así, queremos que Dios nos recompense con manos llenas. Fíjese, hermano, que si Dios fuera justo y equitativo, con un estándar de ojo por ojo, todos estaríamos condenados. De hecho, ya estuviéramos desarraigados por completos, ya no existiríamos si Dios fuera justo y equitativo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, cuando vemos en los tiempos de Noé cómo Dios arrasó con toda la población del mundo por medio del diluvio, deberíamos estar sorprendidos de cómo Dios no nos ha hecho algo parecido en estos tiempos, donde la maldad está incrementando demasiado. Solo tengan en mente que la historia de Noé es un recordatorio de que nos guste o no, hay otro juicio venidero. La historia de Noé es un recordatorio de que el juicio de Dios está por venir. Dice Mateo 24:37, si usted es rápido para ir ahí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí la palabra nos advierte que estemos listos o seremos exterminados. Porque Dios, como juez justo, no puede pasar por alto el pecado. Dios, como juez justo, no puede pasar por alto la maldad. Que si Dios no castigara el pecado, eso sí sería injusto, Muchos de nosotros siempre evadimos pensar en un Dios justo, ¿verdad? Tratamos de no pensar que Dios es un Dios justo, un juez justo. Nos gusta pensar que Dios es amor, que Dios es bondadoso, generoso, lento para la ira. Pero Dios también es juez, y juez justo, que juzga todos los casos con acierto y rectitud, porque su capacidad de hacer justicia involucra otros atributos de su carácter, incluyendo su capacidad de discernir todas las cosas. Al ver dentro de los corazones y mentes de los hombres, Él discierne la falsedad, la integridad, la verdad y la mentira. Solo Él puede discernir correctamente los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Él conoce por qué estamos aquí. ¿Cuál es tu propósito de estar aquí? Él conoce cuáles son nuestros motivos e intenciones en hacer las cosas. Dios conoce el fondo de todo asunto, mis hermanos. Por ejemplo, Dios puede distinguir en aquellos a quienes les pesa pecar y a los que pecan deliberadamente. Dios puede discernir eso. Dice la Biblia que Dios pagará a cada uno, a cada hombre, conforme, de acuerdo a sus obras. Romanos 2, versículos 6 al 7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad.
Así como Dios recompensa a quienes obran bien, el mismo principio aplica para los que serán castigados cuando voluntariamente pecan. Todo hombre recibirá su debida recompensa, sea buena o sea mala. Que si no hubiera recompensas y castigos, Dios sería injusto, mis hermanos. Él no sería un juez justo si no hubiera recompensas y castigos. Pero porque Él es un juez justo, Él tratará de forma distinta a unos y a otros. Para unos habrá recompensas, pero para otros ira y enojo. Dice Salmos capítulo 7, versículos 10 al 12. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado, dice la palabra de Dios. Dice este salmo que porque Dios es juez justo, salvará a los rectos de corazón. Pero al hombre impío, al hombre malo, Dios está airado con él. Y está airado todos los días. Todos los días. El punto principal es que Dios juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras. Dios juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras. Dios, como juez justo y recto, debe dar a cada uno lo que se merece. Como Dios, juez justo y recto. Y la realidad es que nosotros, hermanos, no merecemos ni el favor ni la bendición de Dios. Porque de acuerdo a la Biblia, todos somos culpables en la presencia de Dios, ante un Dios santo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a los romanos y a nosotros también que el hombre está perdido. Ya sean judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes sean, el hecho de que pertenecemos a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Ya somos culpables, hermanos, con el hecho de nacer. Desde el momento en que Adán y Eva infringieron la ley de Dios en el huerto del Edén, la culpa entró a la humanidad. El pecado, porque en Adán todos pecamos. El pecado entró en el mundo por un hombre, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo, ¿verdad? O no hay necesidad de buscar a un salvador a no ser que uno se encuentre perdido. ¿O no es así? Y esta es la buena noticia, de que Dios abrió una vía para que podamos ser justos y permanecer vinculados a Él, en lugar de ser condenados y vivir separados de Él. Dice Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando llegamos a conocer el Evangelio de Dios, podemos entender y comprender de qué manera Dios justifica al hombre. Y es cuando alguien pone su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo. No hay otra manera de ser justos ante Dios más que por el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre que deposita su fe en Dios será justificado, aunque él mismo sea injusto. Se vuelve justo por medio de su fe. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Amigo y hermano, la justicia de Dios no se obtiene cruzando océanos, ni escalando montañas, ni yendo de rodillas a Chalma o a la Basílica de Guadalupe. La justicia de Dios se recibe por fe solamente, con manos abiertas y vacías. Porque la salvación es gratuita. Dios no pone ningún precio y ningún mérito para que la obtengamos. Porque no habrá cosa ni precio en la tierra que llegue a su valor inalcanzable. Ahora, si usted y yo no podemos pagar este precio inigualable, entonces ¿quién lo hizo? Alguien ya lo pagó, ¿verdad? Alguien ya lo hizo. Primera de Pedro 1:19 nos dice que Jesucristo nos redimió no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Por eso vemos cuál es la necesidad de la fe. ¿Usted comprende cuál es la necesidad de la fe? ¿Hay fe en usted, en su corazón? Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que nadie puede agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos los que están sin ella desagradan a Dios, porque la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. ¿Hay fe en usted, hermano? ¿Tiene fe? Esa fe bíblica, ¿ok? No la fe del mundo. Porque ya muchos dicen que tienen fe en su trabajo, en sanarse, en el dinero. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica está en Jesucristo, en su palabra. Fíjese que solo hay dos clases de personas en el mundo, los que viven por fe y los que viven en incredulidad. ¿Usted sabe cuál es la gravedad de la incredulidad? ¿Usted sabe qué tan grave es ser incrédulo? ¿La gravedad de no creer en Dios? ¿Usted sabe que la incredulidad es la única barrera que impide a Dios que obre en nuestra vida, en su vida? Por más que el Altísimo tenga todo el poder y el deseo de salvar al hombre pecador, Dios no lo va a hacer, al menos que Él vea en nosotros una fe firme y un espíritu dispuesto a creer en Él. Recuerde que si hay algo que a Dios le desagrada, es la incredulidad.
Por eso debemos tener cuidado de no ser unos incrédulos, porque esto seguramente nos traerá terribles consecuencias. Esto lo podemos ver en la historia de los israelitas en el tiempo de Moisés. Acompáñeme a Números, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Podemos ver que en la incredulidad del pueblo de Israel valoraban muy poco las promesas de Dios. A los israelitas les costaba creer que Dios tenía poder para darles herencia en una tierra donde fluía leche y miel. Ellos dudaban de Dios, a pesar de que ellos habían visto las grandes maravillas de Dios en la tierra de Egipto. Ellos dudaron de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19, Dios prometió que no entrarían en su reposo por causa de su incredulidad. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amigo y hermano, hay una sola cosa que importa en esta vida, y esta es si realmente creemos en el Señor o no. El pueblo de Israel siempre dudó de Dios. Todo dependía de las circunstancias. Si les iba bien, estaban bien con Dios. Pero si mal les iba, dudaban y murmuraban de Dios. Y si las cosas les iban como ellos querían, ellos daban gloria a Dios. Pero si las cosas cambiaban un poco, ya Dios no servía para ellos. Esto nos muestra que no había ningún tipo de estabilidad en sus vidas. Y esto cansó a Dios. Dios los hizo vagar por 40 años en el desierto, un camino que les hubiera dado o tomado 11 días, de acuerdo a algunos eruditos. Tanto fue su dureza de corazón que Dios los hizo dar vueltas y vueltas por el desierto hasta que pereció la generación que salió de Egipto, excepto 2 personas, Josué y Caleb. El resultado fue que no se les permitió entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y por qué razón? Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros también, que debemos tomar en cuenta, especialmente los que decimos ser pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia de Israel incrédulo, muriendo en el desierto sin poder entrar en el reposo
de la tierra prometida, hermanos, este ejemplo, esta historia nos fue dada a nosotros como ejemplo también. La incredulidad de los israelitas los detuvo de entrar al reposo en la tierra de Canaán. De igual manera, si esperas entrar en la salvación y en el cielo, hermanos, ¿lo harás? Jamás no lo harás si no crees en Jesús, ¿ok? Si tú esperas entrar al reino de los cielos, hermanos, solamente lo harás creyendo en Jesús. A menos que vengas a Jesús por fe, se dirá de ti aquel día, no pudo entrar a causa de su incredulidad. Así se dirá de los incrédulos. No pudieron entrar al reino de los cielos por causa de su incredulidad. Hoy en día, la gente considera que no es importante creer o no creer en Dios, les da igual. Que uno puede vivir su vida sin la necesidad de tener a Dios en sus vidas. Incluso hay personas descaradas que dicen creer en Dios, pero viven una vida desordenada y en pecado. No tienen temor de Dios. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Un versículo antes, en Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice la Biblia que la incredulidad corrompe la mente y la conciencia. Hermanos, la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Mas donde la fe está completa y sea perfecta, allí no podrá haber incredulidad. La fe significa salvación, mas la incredulidad significa condenación. Fíjese que el pueblo de Israel vieron a Dios hacer cosas grandes. El pueblo estuvo presente en Egipto cuando Dios juzgó a Faraón. Habían visto el agua volverse sangre. Ellos habían visto las plagas de las langostas, de los piojos. Ellos habían visto cómo Dios abrió el mar rojo y ellos cruzaron en seco. Incluso hasta cantaron alabanzas a Dios. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ellos cantaron estos cánticos a Jehová, de alegría, de agradecimiento. A lo que voy, hermano, amigo y hermano, es que uno puede estar aquí presente, mirando y viendo todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra iglesia, y podemos cantar alabanzas al Señor, podemos alabarle. Sin embargo, podrá ser que tú mismo no puedas entrar a su reposo a causa de tu incredulidad. Les aseguro que pocos cristianos no pensarían que son incrédulos, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Lucas 18:8? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta. A los israelitas, Dios les reveló grandes cosas.
Dios jamás le habló a otro pueblo como le habló a ellos. Dios les dio los 10 mandamientos escritos con sus propios dedos. Ningún otro pueblo tuvo tales revelaciones de Dios. Y sin embargo así no creyeron. Fueron incrédulos. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraron a causa de su incredulidad. Hoy en nuestros tiempos, nosotros también hemos recibido una revelación clara de parte de Dios. De hecho, tú, hermano, tú que estás aquí presente, has oído el evangelio más claro que el pueblo de Israel. Tú tienes el Nuevo Testamento que da más revelación de lo que ellos tuvieron. La pregunta es, ¿será con nosotros como fue con ellos? Dios se mostró paciente con ellos por 40 años. Dios les dio décadas para arrepentirse de 40 largos años les dio. Pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Será igual con nosotros que hemos oído el evangelio por muchos meses y años? ¿Qué sucederá cuando se acabe la paciencia de Dios? En la Biblia hay una advertencia clara. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios es paciente, pero tiene un límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hermanos, no queremos que aquel día se diga de nosotros, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los israelitas no pudieron entrar a causa de incredulidad. La única cosa que los mantuvo fuera fue la incredulidad. No fueron sus pecados que los mantuvo fuera. Dios estaba dispuesto a perdonar todo pecado, pero no la incredulidad. Jesús dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. No eran sus pecados y blasfemias que les impidieron entrar en el reposo de Cristo. Fue su blasfemia contra el Espíritu Santo que los mantuvo fuera de entrar a la salvación, lejos de la fe que se salva. Fue su incredulidad. Amigo y hermano, el mayor pecado, fíjese, el mayor pecado no mantendrá a nadie fuera del cielo, sino que es tu propia incredulidad la que te impedirá entrar en el reposo de tu Señor. Es tu propia incredulidad la que te impedirá entrar en el reposo de tu Señor. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amigo y hermano, solo cree y entrarás en el reposo de Cristo. Caleb y Josué no entraron porque eran mejores que los que cayeron en el desierto, Claro que no, sino que ellos entraron porque tenían fe. Fe tenían. Solo 2 personas de miles que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida de Canaán. Solo 2 personas. ¿Qué nos muestra esto?
Muestra que muchos son llamados y pocos escogidos. Muestra que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran por esa puerta, por ese camino, que hay en ese camino. La pregunta es, ¿serás tú uno de los pocos que se salvan por fe? ¿O de los que se pierden por su incredulidad? Recuerde que la incredulidad no es más que la ausencia de fe. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer. El pecado de incredulidad es la que condena el alma. Amigo y hermano, solo confía en Cristo. Que tu incredulidad no te detenga a quedarte fuera del reino de los cielos. La buena noticia es que mas el justo por la fe vivirá. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el hombre que deposita su fe en Dios será justificado. El que tiene fe en Dios vivirá. Por eso la fe es la llave que nos abre las puertas al cielo. A través de la fe en Jesucristo, Dios nos da vida eterna. La fe nos lleva a la salvación. Dice en Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice la Escritura que el justo vivirá por fe. Pero un creyente que claudica en su fe está retrocediendo, Y a estos que retroceden de la fe no solo desagradan a Dios, sino que perderán su vida también. Quienes retroceden en lugar de ganar la vida, la perderán. Amigo y hermano que estás aquí presente, no regreses atrás. No regreses a la vida que estabas de perdición. No regreses atrás de donde Dios te ha llamado, de donde Dios te ha sacado. No seas de los que retroceden. Aquellos que se apartan de la fe será para su propia destrucción. ¿Y quiénes son los que se apartan de la fe? Un verdadero cristiano jamás retrocederá, pero sí los apóstatas. De los apóstatas sí se puede asegurar que algún día retrocederán de la fe. ¿Por qué? Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, nosotros debemos de tomar esta advertencia seriamente, de no retroceder en el camino de la fe, sino que debemos estar dispuestos a dar la buena batalla de la fe y aferrarnos a la vida eterna que está en Cristo Jesús. Porque una cosa es comenzar y otra cosa es poder terminar. Has llegado hasta aquí y ahora ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte? ¿O vas a terminar la carrera hasta llegar a la meta? Rendirse no es una opción para el cristiano, Es importante que el cristiano tenga como fin hasta llegar a la meta.
Nuestro deber es enfocarnos en permanecer y perseverar hasta el fin. La actitud de los que estamos aquí, hermanos, debe ser lo que dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Es usted alguno de los que no retroceden? Ahí se lo dejo para que reflexione, hermanos. Vamos a orar.